Hay una pregunta que muy poca gente se está haciendo en este momento mientras los misiles siguen cayendo sobre Teherán y las sirenas de alerta suenan en Israel. La pregunta no es quién está ganando esta guerra. La pregunta es quién más está perdiendo aunque no sea parte de ella. Y la respuesta, según los reportes más recientes de Al Jazeera, apunta en dos direcciones que nadie esperaba ver en los titulares esta semana: Beijing y Karachi. Fuente: Al Jazeera. Piénsalo un momento. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán, la atención del mundo se concentró naturalmente en los misiles, en las explosiones, en los sistemas de defensa aérea, en los mapas militares. Eso es comprensible, eso es lo visible. Pero las guerras no solo se libran con misiles, se libran también en los mercados de energía, en las rutas marítimas, en las calles de ciudades que están a miles de kilómetros del campo de batalla. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en China y en Pakistán es la demostración más clara de que este conflicto ya dejó de ser un enfrentamiento bilateral entre potencias regionales y se ha convertido en algo con dimensiones verdaderamente globales. Empecemos con China, porque lo que está ocurriendo en Beijing en este momento es una de las historias más importantes de esta crisis y una de las menos comprendidas por el público general. China es la segunda economía más grande del mundo. Es la mayor importadora de petróleo del planeta y resulta que una parte significativa de ese petróleo, la parte que mantiene funcionando sus fábricas, sus ciudades, su crecimiento económico, tiene que pasar por el mismo punto geográfico que ahora está en el centro de una guerra regional. Ese punto se llama el Estrecho de Hormuz. Para entender por qué esto importa, necesitas entender primero cómo funciona la dependencia energética china. El petróleo representa aproximadamente una quinta parte del consumo energético total de China. No es la única fuente de energía del país, pero es una fuente esencial e irreemplazable en el corto plazo. Y de todo el petróleo que China consume, aproximadamente el 70% es importado. China no tiene los recursos petroleros domésticos suficientes para sostener su economía por sí sola. Depende del mercado internacional de una manera profunda y estructural. Ahora viene la parte que hace que los estrategas en Beijing estén siguiendo este conflicto con una atención que va mucho más allá del interés diplomático. De esas importaciones petroleras chinas, entre el 40 y el 50% provienen de los estados del Golfo Pérsico, no solo de Irán, sino de Arabia Saudita, Kuwait e Irak. Y prácticamente todo ese petróleo, casi sin excepción, tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz para llegar a China. No hay una ruta alternativa significativa, no hay un gasoducto que evite el estrecho, no hay una vía marítima diferente que sea práctica a esa escala. El Estrecho de Hormuz no es solo estratégicamente importante para el mundo en general, para China específicamente es una arteria vital. Cuando haces los cálculos, el número que surge es este. Si el Estrecho de Hormuz se cerrara, aproximadamente entre el 5 y el 7% del suministro energético total de China estaría en riesgo inmediato. Ahora, el propio reporte de Al Jazeera señala algo importante. Eso no sería catastrófico. China no colapsaría de un día para otro, pero sería sustancial. Sería una sacudida significativa para una economía que ya enfrenta sus propios desafíos estructurales, que ya viene navegando tensiones comerciales con Occidente, que ya está gestionando una desaceleración del crecimiento que sus propias autoridades reconocen, aunque no siempre con los números reales. Agregarle un shock energético de esa magnitud a ese contexto no es un problema menor, es un problema serio. Y aquí está la dimensión política que hace todo esto tan fascinante desde el punto de vista geopolítico. China ha estado emitiendo declaraciones llamando a la desescalada, pidiendo que todas las partes regresen a las negociaciones, expresando preocupación por la estabilidad regional. Muchos observadores han interpretado esas declaraciones como diplomacia genérica, como el tipo de lenguaje vago que los gobiernos usan cuando no quieren comprometerse con ninguna posición concreta. Pero cuando entiendes la vulnerabilidad energética china que acabamos de describir, esas declaraciones adquieren un significado completamente diferente. No son vagas, son precisas. Son el lenguaje que usa una potencia que tiene un interés económico concreto y medible en que este conflicto no se expanda hasta el punto de interrumpir el tráfico marítimo en el Golfo.
Beijing no está llamando a la desescalada porque sea neutral. Beijing está llamando a la desescalada porque sabe exactamente lo que le costaría una escalada. Y ese costo tiene un número, entre el 5 y el 7% de su suministro energético total. En una economía del tamaño de la China, ese número se traduce en cifras que afectarían a cientos de millones de personas. ¿Qué puede hacer China si lo peor ocurre? El reporte de Al Jazeera identifica algunas opciones que Beijing está considerando. La primera es diversificar sus fuentes de suministro de manera urgente, comprando más petróleo a Rusia y a Kazajistán, que no dependen del estrecho de Hormuz para sus exportaciones hacia China. Rusia en particular, que ya vende petróleo a China a precios con descuento como resultado de las sanciones occidentales relacionadas con Ucrania, podría convertirse en un proveedor aún más importante en un escenario de crisis del Golfo. La segunda opción es recurrir a las reservas estratégicas de petróleo que China ha estado acumulando durante años precisamente para situaciones de emergencia. Pero el propio análisis señala que eso sería un último recurso, no una solución sostenible. Las reservas estratégicas están diseñadas para ganar tiempo, no para resolver una crisis prolongada. Lo que esto revela es algo que los analistas de geopolítica energética llevan años advirtiendo. La interdependencia global en materia energética crea vulnerabilidades que ninguna potencia, ni siquiera la segunda economía más grande del mundo, puede eliminar completamente mediante la planificación estratégica. China puede tener planes de contingencia, puede tener reservas estratégicas, puede tener acuerdos alternativos con Rusia y Kazajistán, pero si el estrecho de Hormuz se cierra de manera sostenida, ninguna de esas opciones es una solución perfecta. Todas implican costos, fricciones y limitaciones reales. Y aquí está la paradoja geopolítica más profunda de la situación china. China tiene relaciones con todos los actores principales de este conflicto. Tiene relaciones comerciales y diplomáticas con Irán, tiene relaciones económicas enormes con los estados del Golfo Árabe. Tiene una relación compleja pero funcional con Estados Unidos. Pero ninguna de esas relaciones le da a Beijing un botón que pueda presionar para detener una guerra que ninguna de las partes parece querer detener por sus propias razones. China tiene influencia, pero influencia no es control. Y en una guerra que ya está tomando su propia inercia, la diferencia entre influencia y control es exactamente la diferencia entre poder frenarla y solo poder observarla con creciente alarma. Ahora pasemos a la segunda historia, porque si la situación china ilustra las consecuencias económicas invisibles de esta guerra, lo que ocurrió en Karachi, Pakistán, ilustra las consecuencias humanas que nadie en los centros de comando y control de Washington, Tel Aviv o Teherán estaba calculando cuando planificaron sus operaciones. 9 personas murieron en las calles de Karachi intentando llegar al consulado americano. 9. La cirujana jefa de la policía de Karachi, Sumaya Syed, confirmó a Al Jazeera que 9 cuerpos fueron llevados al hospital civil de la ciudad después de que los manifestantes chocaron con la policía mientras intentaban avanzar hacia el consulado estadounidense. La cifra inicial reportada era de 6 muertos. Luego subió a 9. Las autoridades no confirmaron la causa de muerte ni el número final de víctimas con precisión, lo que en sí mismo habla de la magnitud del caos que se vivió en esas calles. ¿Por qué estaban protestando? Estaban protestando contra la muerte de Jamenei, el líder supremo de Irán, y estaban dirigiendo su furia hacia el consulado americano porque, en su lectura del conflicto, Estados Unidos es el responsable de lo que está ocurriendo. No todos los que salieron a protestar en Karachi ese día tienen una comprensión detallada de la geopolítica del Golfo Pérsico, de las capacidades nucleares iraníes, de las negociaciones diplomáticas que fracasaron o de las decisiones estratégicas que llevaron a los ataques de esta mañana, pero todos comparten algo, una rabia, una sensación de que algo profundamente injusto está ocurriendo y una necesidad de expresar esa rabia de la manera más visible posible. Las autoridades pakistaníes dijeron que los manifestantes lograron llegar únicamente al perímetro exterior del complejo consular
antes de ser dispersados. Eso significa que el consulado mismo no fue penetrado, pero lo que sí quedó perfectamente claro es que la distancia entre una protesta y una tragedia, entre una expresión legítima de rabia y 9 familias que esta noche están de luto, puede ser extraordinariamente corta cuando la temperatura política es suficientemente alta y la presencia policial es insuficiente o cuando las emociones superan cualquier posibilidad de contención ordenada. Karachi no es cualquier ciudad, es la ciudad más grande de Pakistán, es un centro económico con más de 20 millones de habitantes, es una ciudad con una historia larga y compleja de tensiones políticas, sociales y sectarias, y es una ciudad donde cualquier evento que toque las fibras del sentimiento islámico o de la solidaridad con países musulmanes en conflicto puede movilizar a decenas de miles de personas en cuestión de horas. Lo que ocurrió este día en sus calles no es sorprendente si entiendes ese contexto, pero eso no lo hace menos trágico. Hay algo más que vale la pena entender sobre lo que las protestas en Karachi significan en el panorama más amplio de esta crisis. Pakistán es un país con armas nucleares. Pakistán tiene una relación compleja con Estados Unidos, con una historia que incluye cooperación en la llamada guerra contra el terrorismo, pero también tensiones profundas, resentimientos acumulados y una opinión pública que en muchos sectores es profundamente antiamericana. Pakistán también tiene una frontera con Afganistán, relaciones complicadas con India, sus propios desafíos internos de estabilidad y ahora tiene 9 ciudadanos muertos en sus calles en protestas directamente relacionadas con una guerra en la que su país no es parte beligerante. Ese es el punto que más importa. Pakistán no eligió estar en este conflicto, pero el conflicto llegó a sus calles de todas formas. Llegó en forma de manifestantes que salieron a protestar. Llegó en forma de policías que tuvieron que intentar contenerlos. Llegó en forma de 9 cuerpos en el hospital civil de Karachi. La guerra, cuando se expande, no pide permiso, no respeta fronteras políticas ni mapas de planificación estratégica. Se filtra a través de las emociones, a través de las solidaridades transnacionales, a través de la rabia acumulada de poblaciones que sienten que el mundo les está siendo quitado de las manos por decisiones que tomaron personas a miles de kilómetros de distancia. Lo que une estas dos historias, la de China y la de Karachi, es algo que los análisis militares rara vez capturan con suficiente claridad. El costo no siempre aparece donde cae el misil. A veces aparece en un número económico en un análisis de riesgo energético publicado desde Beijing. A veces aparece en un hospital de una ciudad pakistaní donde 9 familias están identificando cuerpos. A veces aparece en la decisión de un capitán de un barco de cambiar su ruta para evitar el Golfo. A veces aparece en el precio de la gasolina en un país latinoamericano que no tiene nada que ver con esta guerra, pero que también depende de los mercados globales de energía que esta guerra está comenzando a distorsionar. El estrecho de Hormuz es, en el fondo, una metáfora perfecta de lo que está ocurriendo. Es un punto de paso angosto de apenas 40 kilómetros de ancho en su parte más estrecha, por donde fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Es el cuello de botella más estratégico del mundo en términos energéticos y ahora está en el centro de una guerra que ninguna de las partes parece dispuesta a detener. Cuando los expertos hablan de riesgos de escalada y de consecuencias globales, el estrecho de Hormuz es el lugar donde esas conversaciones abstractas se vuelven concretas y medibles. Si ese estrecho se cierra, no hay ningún país en el mundo, ni los que están lejos de la región, ni los que se creen aislados de sus consecuencias, que no lo vaya a sentir. China lo sabe, por eso habla, por eso llama a la desescalada, por eso sus diplomáticos están trabajando activamente para presionar a todas las partes, pero también sabe que tiene un límite en lo que puede hacer, que el mundo en el que la segunda economía más grande del planeta puede quedar expuesta a un shock energético significativo por una guerra que no inició y que no controla, es un mundo que nos dice algo muy profundo sobre la fragilidad del orden global que construimos en las últimas décadas.
Y mientras Beijing calcula sus números con la frialdad que caracteriza a la planificación estratégica de largo plazo, en Karachi hay 9 familias que esta noche no van a poder hacer ese tipo de cálculo. Para ellas no hay reservas estratégicas de dolor, no hay planes de contingencia para el luto, solo hay una ausencia que esta mañana no existía y que ahora es permanente. Esa es también la realidad de esta guerra, no solo en los frentes donde caen los misiles, sino en todos los lugares donde sus consecuencias están llegando sin haber sido invitadas. Lo que ocurra en las próximas horas y días va a determinar si estas historias son el principio de algo aún más grande o si los actores involucrados encuentran algún tipo de salida antes de que la escala del conflicto haga que esa salida sea imposible. Pero lo que ya no puede ocurrir es que alguien diga que esta guerra es un asunto regional que no le concierne al resto del mundo. China acaba de demostrar que sí le concierne, Karachi acaba de demostrar que sí le concierne. Y si el estrecho de Hormuz se cierra, el mundo entero lo va a demostrar de una manera que no va a dejar lugar para dudas. No apartes los ojos de esto.